el material para la ponencia, ¿qué se trata? Hola, compañerito. Hola compañerita, buen día. Buen Disculpe un día. ratito que la compañera tiene inconvenientes para prender la cámara, entonces estoy tratando de solucionarlo. Listo. Se me fue el internet justo cuando le iba a enviar el link en antes. Sí, hoy todas las compañeras ya se fueron. Maribel está abajo. Sí, ahí así le voy a enviar también. ¿Qué está onda ahorita? Porque ella está abajo, pero sin el celular, pero en la Son, parte de son, abajo. ¿qué estos son? Mira, ahí póngale para ver si pone. Ahí sí, Ya. Ahí sí. Ahí sí le aparece. Hola. Hola, Mm. buen día. Buenos días, sí, dígame. Compañerito Walter, su cámara está apagada todavía. Mm. Ahí sí. Eh, hola. buenas. Bueno, me presento. Mi nombre es Yuli Caterina Elor Sánchez, estudiante de maestría de la Universidad Bolivariana del Ecuador. Y la presente es una entrevista sobre la gamificación. ¿Me ayuda con su nombre, por favor? Mi nombre es licenciada Lady Vaca Montalvo. Ok. Bueno, iniciamos con la primera pregunta. ¿Ha escuchado el término gamificación? Sí, ¿Qué entiende por la palabra gamificación? gamificación es un recurso didáctico que utilizamos los docentes para poder llegar al alumno mediante lo que es material lúdico, como quien dice. Si le explicaran que la gamificación consiste en usar elementos de juego como puntos, niveles, recompensas en el proceso de enseñanza, ¿qué importancia cree que podría tener en el aprendizaje de sus estudiantes? Mm, Creo que muy significativo porque se sentiría más motivado el estudiante, ¿no? Claro. Si tuviera que imaginar cómo se podría aplicar ideas de juego como competencias, recompensas o desafíos en una clase, ¿cómo cree que funcionaría? A ver, em, yo creo que funcionaría bien porque los estudiantes necesitan un estímulo, un incentivo para poder ellos alcanzar los conocimientos, ¿no? Decir, bueno, en esta saqué 8, en la próxima que la realice saco 10, así. Creo que es una buena motivación. ¿Qué herramienta digital utiliza actualmente en sus clases? Yo estaba en Educaplay, creo que sí, Educaplay, también lo que es todo lo que tiene que ver con, ¿cómo se llama la otra? Es que son algunos, pero yo más utilizo ese es variado, tiene bastantes cosas. Ese más utilizo. ¿Cree que estas herramientas podrían adaptarse para incluir elementos de juego y lúdicos? Sí, sí, incluso video. Si le propusieran diseñar una actividad que incluya elementos de juego como puntos o recompensas, ¿cómo cree que podría hacerlo?
A ver, dependiendo del tema y como ahora es con inteligencia artificial, ahorita este nuevo programa que utilizan, simplemente uno pone el tema y ya le sale incluso el tema ya resuelto. Sí, ahora es con IA. ¿Qué desafíos usted anticiparía al momento de crear una actividad gamificada? A ver, cuando no se domina muy bien el tema y como hay tanta información que a veces es obsoleta, entonces ahí es una gran parte del conocimiento del docente para no estar entregando información errónea a los estudiantes. Si pudiera implementar una actividad en su clase que haga que los estudiantes se sientan más motivados y comprometidos, ¿qué tipo de actividad le gustaría probar? Las nuevos recursos tecnológicos como eh, la- a ver, ¿cómo es? Las nuevas IA, las nuevas inteligencias, Inteligencia sí, artificial. quisiera practicar con eso. Son nuevas, novedosas. Sí, sí quisiera practicar con eso. ¿Cómo estructuraría la actividad para que los estudiantes se diviertan mientras aprenden? A ver, pero con los recursos tecnológicos o simplemente solo en el aula de clase. ¿Tendría que ser el recurso tecnológico? Sí, Ya con el recurso tecnológico, primeramente, motivarlos primero con el conocimiento que vendría a ser un video, análisis, porque en este programa también uno muestra un video y después lanza la pregunta y van como quien dice. Y a se, veces como que cuando lanzan a la respuesta. ¿cómo describiría su experiencia utilizando métodos de enseñanzas tradicionales? A ver, ahí creo que necesitamos incluso más imaginación con con las nuevas, como con las nuevas. Con las nuevas es mucho más fácil porque nosotros podemos utilizar incluso material didáctico que ya está utilizado, mientras que las tradicionales son un poco más complejas porque tenemos que llegar a diferentes alumnos de la manera tradicional. Hay unos que son memoristas, otros por especie de gráficos, entonces uno tiene que trabajar el doble, el triple si es posible, entonces con la tradicional. Entonces sí se dificulta bastante en lo que es llegar al estudiante por medio de las, sin los recursos didácticos. ¿Qué aspectos cree que podrían mejorarse en cuanto a las clases tradicionales? Yo creo que dado a la infraestructura tecnológica que no se posee, porque no podemos tapar el sol con un dedo, dentro de las instituciones educativas no contamos que cada docente tenga su propia aula con sus audiovisuales, proyectores y tantos instrumentos que necesitamos nosotros como docentes, ¿no? Entonces, ese es un gran impedimento para nosotros poder llegar a ese punto de que es llegar al estudiante. Si le ofrecieran una capacitación y recursos para incluir elementos de juego en una de sus clases, ¿estaría dispuesto a probarlo? Sí, porque no, sí estaría dispuesto. Sí. ¿Qué necesitaría como para sentirse preparado para poder aprobar el curso? A ver, primeramente, eh, para aprobar el curso, tiempo, porque usted sabe, sin tiempo, ya tiempo y también el uso depende del software o qué sé yo que estemos utilizando y también el dominio del tema, dependiendo del tema que vamos a estudiar, ¿no?
¿Cómo percibe usted el nivel de motivación de sus estudiantes dentro de las clases tradicionales? Mm, Cuando nosotros utilizamos la gamificación, pero en otro, o sea, impreso, porque algunos estudiantes no tienen una computadora para cada uno de ellos en mis clases, como por ejemplo. Entonces se me dificulta. Hay profesores como yo que los traen impresos, las hojas así de juegos y lúdicos, los traigo impresos y yo se las entrego a ellos después de la clase. Eso tiene bastante motivación. Incluso ellos aprenden mucho más. Sí, sí me ha funcionado bastante lo que es la gamificación, pero impresa. O sea, hacer los talleres impresos y se los entrego a ellos ahí. Sería una estrategia que los docentes ahora nosotros utilizamos para poder llegar al estudiante. ¿Qué factores cree que influyen en el interés o desinterés de los estudiantes? Mm, eh, Decir que todos los estudiantes son iguales es muy complejo, ¿no? Porque hay algunos que tienen problemas, no solamente en lo que es la institución educativa, sino fuera de la institución. Entonces, eso también en lo que es emocionalmente, eso influye bastante, porque no va a ser un mismo estudiante que ¿aló? Es que Ahí sí. se salió por un momento. Ya, ¿en dónde nos quedamos? Disculpe. Los factores que influyen nos quedamos en los factores que influyen en el interés o desinterés de los estudiantes. El interés, el interés sería, o desinterés. El interés es los recursos didácticos. No podemos decir que un estudiante va a estar motivado si no tiene ni siquiera el libro para poder desarrollar la clase, ¿no? Entonces ese sería algo fundamental, tener el recurso didáctico. Eso influye bastante en el interés o desinterés de ellos. Porque si no tienen el recurso didáctico, no tienen el libro, no tienen cualquier, más que sea una hojita para hacer sus deberes o algo, no van a tener interés para nada. ¿Cómo describiría la participación de sus estudiantes dentro de las actividades tradicionales? Justamente me tocó trabajar con un libro que no era nada pedagógico en este año lectivo y fue muy difícil. Incluso las notas de mis estudiantes bajaron así, bajaron y yo me ponía a pensar, ¿será culpa del docente? Porque a veces dicen que es culpa del docente, pero dándome cuenta, no eran las mismas actividades que yo antes realizaba, que era la gamificación, sino que me dijeron, bueno, usted va a trabajar con este libro y este libro va a utilizarlo. Entonces ya no pude, ya no dependía de mí, ¿cierto? Eh, entonces, sí, eso fue una de las experiencias que tuve que se me dificultó bastante con lo que es el material didáctico. Eso influye bastante. ¿Qué estrategias utiliza actualmente para fomentar la interacción con los estudiantes? A ver, las estrategias que utilizo, eh, supongamos, utilizo lo que es la lectura, las estrategias, lo que es los audiovisuales, las estrategias, mm, la lectura crítica, también que utilizo, es que como más es de lectura la asignatura que imparto ahora. Entonces, también de los trabajos grupales, eh, también lo que es en los foros, ¿sí?
Eso más, los foros, los debates, sí. Ok. Es- ¿Cómo evalúa el rendimiento académico de sus estudiantes con los métodos de enseñanza que utiliza actualmente? Mm, A ver, a ver, no, no, a ver, repíteme la pregunta, por favor. No, es que Claro. estaba pensando bien. ¿Cómo A ver, evalúa el rendimiento académico de sus ya. estudiantes con los métodos de enseñanza que utiliza actualmente? Mm, los que utilizo, es que ya no le digo, en el tercer trimestre me obligaron a trabajar con otra herramienta que no era la gamificación, entonces yo ahí me di cuenta que lo que es la evaluación bajaron el rendimiento académico, sí, bajaron, qué sé yo, si ellos tenían 10 bajaron un 8, pero trabajé con el libro, que es lo más importante. ¿Qué áreas cree que podrían mejorarse con el uso de herramientas digitales? ¿Qué áreas? Eh, de acuerdo a mi asignatura, Sí. eh, ya, para las personas con bajos niveles las personas con necesidades educativas específicas, ya, para ellos, creo que es una herramienta muy importante para ellos, para que ellos puedan aprender mucho más. Sí. Si le implementaran actividades que combinen aprendizaje con juego, ¿qué resultados esperaría en términos de motivación y rendimiento de sus estudiantes? Que todos salgan excelentes en las evaluaciones, que sean, o sea, decir eso mis estudiantes y que saquen buenas notas y que tengan bastantes conocimientos en el momento de que ya salgan del colegio y decir, bueno, salí aprendiendo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Esa ha sido toda la entrevista. Le agradecemos muchísimo su tiempo. Disculpe si se extendió un poquito más. Y muchísimas gracias. Ya, gracias a usted. No, Cuídese. sí. Igualmente. Tenga un buen día. Muchísimas gracias, estimada compañera. Ya. Compañerito, si puede enviar este Compañera, mismo link a ¿tenemos alguien más. tiempo Sí. para otra compañera? Ujú. ¿Cuánto